Buen día, bienvenidos. Vamos a continuar con los diferentes videos de Inventor. En este caso vamos a estar hablando sobre los bocetos 2D, la importancia que tienen estos bocetos en la creación de piezas y cómo a partir de esta configuración y la correcta generación de estos bocetos 2D vamos a poder crear fácilmente las piezas tridimensionales y a futuro vamos a poder hacer los ensamblajes. Entonces, lo que vamos a revisar hoy es la distribución en el software, donde vamos a poder crear los diferentes bocetos, cómo vamos desde los comandos más sencillos a los comandos más complicados y esas son las configuraciones básicas que vamos a estar revisando el día de hoy. Entonces, para abrir nuestro primer boceto, voy a ir entonces a la opción de nuevo y vamos a utilizar por el momento uno de los templates o uno de los documentos base que que vienen preinstalados en el software. Entonces, en este caso, estos son los templates básicos que encontramos. Le vamos a dar aquí en el más y nos vamos a ir a metric porque el primer boceto lo que vamos a hacer hoy va a ser en milímetros. Entonces nuevamente tenemos las piezas. Miren que podemos hacer piezas metálicas o chapas metálicas bajo norma DIN, bajo norma milimétrica. Y en este caso vamos a crear una pieza estándar en milímetros. Y le voy a dar crear. Entonces, una vez hacemos eso, todo el entorno del software va a cambiar. Por eso es importante tener muy presente cuál va a ser cuáles son los tipos de comandos que vamos a utilizar, cuál es el entorno en el cual estamos operando, porque la ubicación de las restricciones, de las operaciones, va a depender del entorno. Entonces, para que nos hagamos una idea de los espacios de trabajo, entonces este espacio en el medio vendría a ser nuestro workspace, nuestro espacio de trabajo. Aquí es donde vamos entonces a realizar o a visualizar la geometría, ya sean los bocetos o las piezas tridimensionales. Al lado izquierdo podemos encontrar el Pathfinder, que vamos a ver en este caso en el entorno de pieza las operaciones que estamos utilizando. Y en la parte superior vamos a tener la cinta de operaciones. En esta cinta de operaciones vamos a encontrar todos los comandos que tenemos dentro del entorno de pieza para generar el sólido. Y siempre que estemos revisando el entorno de pieza o el entorno en el que estemos, la cinta de operaciones nos va a mostrar los elementos de menor nivel de dificultad al lado izquierdo y a medida que nos vamos desplazando hacia la derecha en la cinta de operaciones vamos a encontrar los comandos de un nivel de dificultad un poco superior. Terminando, por ejemplo, en este caso con convertir una pieza en chapa. Si hay algún comando que no sabemos qué hace y queremos darnos cuenta rápidamente cuál es su función, lo que hacemos es que movemos el cursor y lo dejamos unos segundos encima de él. Ahí nos va a aparecer un texto, nos va a aparecer una imagen y en algunos momentos nos va a aparecer una animación que nos va a permitir entonces entender qué es lo que se está haciendo en ese comando. Entonces, arrancaríamos a trabajar en los bocetos 2D y entonces en nuestro espacio de trabajo podemos darnos cuenta que tenemos un sistema coordenado y ese sistema coordenado va a cambiar una vez nosotros le damos crear boceto 2D. Entonces le doy clic para crearlo y automáticamente nos van a aparecer estos planos que van a ser nuestros planos de trabajo. Miren que el cursor inmediatamente cambió. En este caso el cursor nos está diciendo que necesitamos seleccionar uno de estos planos para poder hacer el trabajo. Y miren que aquí ya tenemos nuestros sistemas coordenados. Y hacia arriba, X, que vendría a ser este vector rojo, y este vector azul vendría a ser el Z. Más adelante vamos a ver cómo podemos cambiar este sistema coordenado. Pero por defecto, este sistema coordenado nos va a indicar que este plano sería el plano XY, este plano sería el plano XZ y por ende este plano vendría a ser el plano XZ. Miren que a medida que yo voy colocando el cursor encima de cada uno de estos planos, encontramos el nombre de ellos. Entonces, para poder trabajar, voy a seleccionar un plano, voy a trabajar en este plano el día de hoy.
Y nos vamos a dar cuenta que cuando le dé clic van a ocurrir varias cosas en simultáneo. La primera es que en la parte superior toda la lista de la cinta de operaciones va a cambiar. O sea que ya no vamos a estar en el entorno de pieza, sino que vamos a entrar en el entorno de boceto. Y lo otro que va a pasar es que gracias a este cubito, que lo vamos a revisar más a fondo en los siguientes videos, vamos a pasar de una vista tridimensional a una vista bidimensional. Es decir, esta imagen va a rotar, estos planos van a rotar y nos van a dejar viendo el plano X, Y de manera perpendicular. Entonces le voy a dar clic y automáticamente nos ocurrieron esas dos condiciones. Quedamos entonces en una vista que en este caso la llamamos frontal. Podemos cambiar esto más adelante. Más adelante vamos a revisar cómo lo hacemos. Y entonces estamos en una vista 2D. Vemos que el vector Y nos queda hacia arriba. El vector X en su dirección positiva nos va a quedar hacia la derecha. Y podemos observar nuevamente que toda la cinta de operaciones cambió. Entonces ya aparecen los comandos que requerimos para trabajar en el entorno de boceto. Entonces lo que queremos hacer en el entorno de boceto es geometrías en 2D que nos pueden servir para crear nuevamente más adelante las piezas en 3 dimensiones e incluso vamos a ver que podemos, si sabemos manejar o tenemos ya claro lo que estamos haciendo, a partir de esto podemos hacer planos de manufactura. Entonces, nuevamente los comandos más sencillos van a estar al lado izquierdo. Entonces, miren que podemos crear líneas, círculos, arcos, rectángulos. Y los comandos que van a necesitar un poquito más van a tener un nivel de dificultad un poco mayor, van a ser los que están hacia nuestra derecha, que vendrían a ser, por ejemplo, las líneas de construcción. Vamos a tener líneas de eje, vamos a tener en este caso las líneas de centro para poder saber dónde estamos ubicados. Y una de las componentes más importantes dentro de los bocetos 2D van a ser las restricciones geométricas. Estas restricciones geométricas bien puestas nos van a salvar la vida, pero si no las utilizamos de una manera congruente, nos pueden generar mayores inconvenientes. Entonces, vamos a empezar de una manera simple. Entonces, voy a crear una línea. Entonces, le doy clic en línea y miren que cuando yo muevo mi cursor hacia el workspace, inmediatamente cambia su forma. Entonces ya no es el cursor típico, sino que ya tengo una especie de mira donde me va a aparecer un punto amarillo en la mitad. Y en la parte inferior derecha del cursor me van a aparecer dos coordenadas, las coordenadas X y Y, que van a estar correlacionadas a nuestro sistema de referencia. Pero el cero de nuestro sistema de referencia es el centro del plano. Miren que una vez yo me voy moviendo alrededor, cuando llego al centro, aparece este punto verde que nos indica que es un punto importante y en el cursor nos aparecen las coordenadas 0, 0, indicando que a partir de ahí vamos a tener nuestro origen. Entonces voy a hacer una línea, le doy el primer clic y una vez yo hago el primer clic, muevo el cursor y me van a aparecer dos restricciones geométricas o dos, en este caso, dimensiones importantes, que puede ser la longitud y el ángulo con respecto a una línea horizontal que queramos tener. O si conocemos la dimensión, este es el momento de hacerlo, de introducirlo con el teclado, pero si no, lo que yo puedo hacer es seguir moviendo el cursor y con el segundo clic lo que hago es que termino esa línea y todos los comandos que tenemos van a ser consecutivos. Es decir, esta línea, una vez yo haga el segundo clic para terminar la primera línea, puedo seguir construyendo la segunda línea conectada. Entonces el punto final de la línea 1 es el punto inicial de la línea 2. Y nuevamente yo puedo empezar a desplazar mi cursor para las diferentes posiciones. Espero también que se hayan dado cuenta de que aparecen algunos símbolos de manera rápida, como por ejemplo, en este caso tenemos un símbolo de perpendicularidad. Nos está diciendo que la línea que estamos construyendo sería perpendicular a la línea que ya tenemos de guía. Entonces, esas son algunas de las ayudas automáticas que nos da Inventor si queremos construir líneas conociendo las restricciones geométricas básicas. Es más,
si nos acercamos por acá, va a haber una nueva línea punteada que nos va a indicar que este punto, o que donde tengo el cursor, se podría trazar una línea perpendicular con el punto medio de la línea que ya tenemos. O acá, miren que aquí me aparece otra línea punteada y esa me estaría indicando que yo la puedo conectar con el punto final de la línea 1 que ya había hecho. Entonces voy a hacer en un punto cualquiera y lo que voy a seleccionar es cualquiera de los puntos de la línea 1. Entonces miren que por aquí yo ya puedo empezar a tener el símbolo de que estoy seleccionando un punto cualquiera de la línea. Si me desplazo, vamos a poder encontrar un punto importante que vendría a ser este en verde. Este punto en verde va a ser importante y este nos representaría el punto medio de la línea 1. Y si me desplazo hacia el final, miren que el símbolo que también tenemos debajo del cursor nos está indicando una flecha con un circulito rojo. Esa flecha lo que está indicando es que estamos seleccionando el punto final. Entonces voy a darle clic y ahí ya tendría entonces mi primera construcción. En este caso estoy haciendo un triángulo. Como el punto inicial de la línea 1 coincidió con el punto final de la línea 3, ya no me sigue pidiendo que hagamos más líneas porque ya me quedó un bucle, un ciclo, una área cerrada dentro de esta geometría. Pero, entonces aquí voy a hundir Escape para deseleccionar lo que teníamos seleccionado en la línea, en la cinta de operaciones. Al hundir Escape ya no tengo nada seleccionado, ningún comando en la línea de operaciones y aparece algo interesante y es que en la parte inferior derecha nos dice que necesitamos 6 dimensiones. Nos dice necesitamos 6 dimensiones para tener totalmente restringida la pieza o la geometría. Entonces, podemos hacerlo con los comandos de constraints o de restricciones geométricas. Dentro de ellos tenemos entonces dimensiones para colocar las dimensiones reales del objeto y otro tipo de restricciones geométricas que vamos a estar utilizando a lo largo de todos estos videos. Lo recomendado es siempre empezar con las restricciones geométricas y por último colocar las dimensiones. Es la forma más óptima de trabajar. Entonces, por ejemplo, este punto podemos darnos cuenta de que está libre. Si yo le doy clic sostenido sobre él, yo puedo tomar este punto y modificarlo. Lo puedo colocar en la posición que yo quiera o en la posición que necesite. Pero, por ejemplo, para esta construcción vamos a necesitar que este punto esté alineado horizontalmente con el origen. Entonces podemos hacerlo de dos maneras. Una dimensión, colocar una cota que nos diga que la distancia que hay entre este punto en verde y este otro punto en verde sea cero, o lo hacemos con una restricción geométrica. En este caso sería una restricción de horizontalidad. Vamos a volver algo horizontal. Entonces le voy a dar clic y digo, miren que me aparece una línea punteada. Entonces les voy a decir al software, quiero que este punto esté alineado horizontalmente con este. Y ahí automáticamente me cambió este punto. Y como acabo de colocar una restricción geométrica, miren que las dimensiones que necesito para que esto me quede bien, ya nos dicen que son 5 restricciones geométricas necesitadas. Solamente necesitamos 5. Entonces ya bloqueamos una de las opciones de movimiento de este punto, solamente lo puedo mover horizontalmente. Aunque yo le dé clic sostenido y muevo el cursor hacia arriba o hacia abajo, él únicamente se me va a desplazar de manera horizontal. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con esta línea. Quiero que esta línea sea una línea totalmente vertical. Entonces de ahí puedo utilizar este comando, esta constraint, esta restricción geométrica de verticalidad. Entonces le doy clic y en vez de seleccionar el punto, en vez de seleccionar el punto medio o el punto final, ninguno de los puntos principales, lo que voy a hacer es que le voy a seleccionar la línea entera. Al hacer eso, automáticamente se me convierte en una línea completamente vertical y me aparece este símbolo que me está ayudando a entender de que esta línea ya tiene una restricción geométrica de verticalidad. Y
Si le doy Escape, miren que automáticamente se me sale de las restricciones. Pero miren que cuando hice esos movimientos ya tengo 4 dimensiones, pero parte de la pieza, parte de lo que estoy haciendo en el boceto se me salió del encuadre que tengo de mi workspace o de mi espacio de trabajo. Entonces necesito hacer un zoom in o un zoom out. El zoom in lo puedo hacer con el scroll o la ruedita del mouse. Si yo esa ruedita la acerco hacia mí, me estoy dando cuenta de que estoy acercando, haciendo un zoom in, pero si alejo la ruedita de mí, estoy haciendo un zoom out. Entonces, dependiendo de lo que requiera, puedo hacer un zoom in o un zoom out. Y si dejo la ruedita o el scroll del mouse hundido, voy a hacer un pan, es decir, voy a poderme mover a lo largo de toda la trayectoria. Entonces puedo hacer zoom in, zoom out y me puedo desplazar. Esto mismo lo podemos encontrar también aquí en la cinta auxiliar. Miren que aquí podemos tener los movimientos. Si selecciono, voy a poder entonces moverme a lo largo de los espacios que requiera. Y si necesito hacer zoom, puedo hacer un zoom de a todo, un zoom a una ventana o una zona seleccionada. Entonces, todos estos comandos los puedo también tener aquí en esta cinta auxiliar. Pero para operar de una manera más rápida, casi siempre se trabaja con el mouse. Entonces con el scroll podemos tener zoom in, zoom out y el desplazamiento o pan. Listo. Entonces ya que tenemos esto, yo quiero también colocar este punto medio. Miren, este punto medio quiero que esté horizontalmente con el origen. Y ahí entonces ya me está generando la otra restricción. Aquí ya lo que me están solicitando son 3 dimensiones. Entonces, aunque yo le dé clic sostenido a cada una de estas piezas o a cada uno de estos puntos, ¿se va a modificar el boceto? Sí, pero va a mantener siempre las restricciones geométricas que ya le indiqué. Entonces, otra cosa que puedo hacer es utilizar la restricción geométrica de igualdad. Igualdad lo que nos obliga a es que las dimensiones de dos piezas sean exactamente iguales. Entonces quiero que este lado de este triángulo sea exactamente igual a este. Entonces ahí ya me está diciendo, ojo, tenemos un error en la construcción. Hay un error en el constraint, hay un error en el concepto. Está claro que cuando yo hice la restricción de horizontalidad, de que volví este punto horizontal con este, ya estaba obligando a que estas dos líneas fueran iguales. Entonces el software me está advirtiendo, tenga cuidado que lo está sobre restringiendo. Es decir, esa restricción que yo estaba intentando hacer ya existe. Entonces hay que leer también los errores que nos salen. No siempre los errores son justamente errores, sino que nos dan información de qué es lo que estamos haciendo. Entonces ya sé que estos dos lados son exactamente iguales y entonces ya tengo toda la información requerida, al menos dentro de este boceto básico, para colocar las dimensiones. Entonces quiero que con respecto al origen, este punto esté separado una distancia. Entonces el primer clic lo voy a hacer en el punto de la esquina y el segundo clic lo voy a hacer en el origen. Con eso, miren que puedo mover mi cursor hacia arriba o hacia abajo y aquí voy a poder controlar la distancia. Entonces, en este caso, voy a colocar una distancia de 20 milímetros. Ya con esto, solamente necesito 2 dimensiones para terminar de construir correctamente este boceto. Otra distancia que yo podría necesitar sería, por ejemplo, la altura. Voy a decir que la altura de ese triángulo, que sea entre este punto y este punto, sean 40 milímetros. Cuando yo hago esto, miren que automáticamente cambia también la escala de colores. Esta línea que está en blanco está totalmente restringida, mientras que las líneas que están en naranja no están restringidas. Es decir, a estas líneas les falta una restricción geométrica o una cota para que queden correctas. Miren que si yo le doy clic sostenido a esta línea no se me va a mover. Si le doy clic sostenido a este punto no se me va a mover. Pero estas líneas tienen la particularidad de que yo puedo cambiarles el ángulo. En este momento el ángulo de estas líneas podría cambiar.
Es decir, esta distancia que yo tengo aquí, yo la podría también modificar. Entonces, si es así, entonces yo puedo colocar el ángulo que hay entre las dos. Y si yo puedo modificar este ángulo, pongamos a 30 grados, miren que automáticamente todo el boceto se me vuelve blanco, en este caso, y miremos que aquí en la parte inferior aparece completamente restringido. Es decir, este boceto ya está totalmente restringido, no tenemos ningún inconveniente, está funcionando correctamente. Le voy a dar control Z para deshacer los pasos y no voy a colocar el ángulo, sino que también puedo colocar la dimensión. Entonces miren que cuando le doy clic en dimensión, el cursor me puede dar dos opciones. Miren que si me acerco, dejo el cursor quieto un momentico, me va a aparecer un símbolo en la parte inferior derecha del cursor. Si le doy clic, lo que me estaba preguntando el software es, ¿usted quiere tener las distancias reales de esa línea o lo que quiere es tener distancias verticales u horizontales? Entonces, verticalmente yo podría tener la distancia que hay entre este punto y el origen. Y aquí también podría darle entonces la información que necesito. Digamos que aquí si yo coloco esta distancia a 20 milímetros, ya también podría tener esa cota como mi restricción final. Si lo hago horizontalmente, entonces sería la distancia que hay entre este punto y este punto horizontalmente. En este caso, si yo le coloco 40, aquí ya entonces me va a decir, ojo, estamos teniendo el inconveniente de que estamos colocando una sobreacotado. Estamos sobre restringiendo el sistema. ¿Por qué? Porque aquí abajo ya tenía cuenta. Entonces, esta advertencia lo que me está diciendo es, tenga cuidado de no volver a colocar restricciones geométricas que ya tenía. Y entonces puedo colocar esta dimensión que me falta como la altura completa de este sistema o de esta línea, pongámosle 30 milímetros, y ya con eso tengo todo mi boceto totalmente restringido. Como mi boceto está totalmente restringido, el ángulo que me va a aparecer acá es un resultado de la geometría. O sea que es una dimensión que depende de las anteriores. Entonces, si yo le dijera aquí aceptar, esta cota es una cota eh, que va a depender de las demás distancias. Es decir, es una cota tipo drive, o sea, que depende de las demás. Si yo quiero modificar, por ejemplo, estos 30 milímetros, perdón, a 45, inmediatamente este ángulo me va a cambiar. Pero si yo le doy doble clic, intento colocar aquí 30 grados, miren que ni siquiera puedo hacer el cambio, porque es una cota derivada, es una cota que depende de las demás. Y generalmente estas cotas van a ser cotas de verificación o cotas de validación, donde revisamos si efectivamente lo que se está colocando es correcto o no. Con este ejemplo básico, entonces ya habríamos de determinar este boceto 2D, que vendría a ser este triángulo. Ya le puedo dar terminar al boceto y automáticamente nos devolvemos al entorno de pieza. Y aquí ya entonces podemos nuevamente con el cursor hacer nuestro zoom in o nuestro zoom out para hacer el zoom in o zoom out, alejarnos o acercarnos. Y también ya podemos entonces operar con este cubito que nos va a permitir movernos tridimensionalmente dentro del entorno de pieza. Entonces, si yo le doy clic en las esquinas, voy a estar viendo las representaciones isométricas de todas las formas de observar este boceto. Si yo le doy clic, digamos, en estas caras, voy a verlo de manera perpendicular. Y si yo le doy clic en las caras, voy a ver la pieza como si estuviera mirándolas desde las caras de este cubo. Además, también en la parte superior, yo puedo hacerlo rotar en la dirección de las manecillas del reloj o en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Y siempre que yo le dé clic aquí en esta casita, en el home,
me va a llevar a la vista inicial o a la vista principal o a la vista predeterminada que tengamos, que en este caso era esta, nuestra vista inicial. Entonces, esto es lo básico, son los elementos iniciales con los cuales podemos empezar a realizar nuestros bocetos 2D. Lo que sigue entonces es tomar una pieza o un boceto 2D mucho más amplio donde necesitemos utilizar todas las restricciones geométricas. Esta entonces era nuestra introducción a los bocetos 2D y en el próximo video vamos a hacer un ejemplo de una construcción geométrica complicada con arcos, con curvas, con tangencias y a partir de ahí entonces utilizar todos los comandos de boceto. Muchas gracias y que estén muy bien.